¿Qué tal, jóvenes? Buen día con todos ustedes. En esta oportunidad se les va a mostrar, ¿no? Cómo es que deben elaborar su video, ¿no? Como producto que corresponde a la tercera semana, ¿no? Como título, lo que corresponde, ¿no? A la semana 3, la actividad número 3. Escribes ahí el título. Resuelve problemas de cantidad, ¿no? Lo que corresponde, ¿no? A esa semana. Y los propósitos, ¿no? Bueno, aquí he puesto un ejemplo. Podría ser, ¿no? De la misma forma, no hay ningún problema. Y luego aquí te presento una situación, pero es solo un ejemplo, ¿ya? O sea, no es lo que corresponde a la semana 3, ¿no? Y eso tú lo debes resolver, pues, ¿no? Entonces aquí te muestro un modelo de situación problemática. Es un ejemplo para explicar cómo debes tú desarrollar el video, pues, ¿no? Aquí tienes tú una situación problemática, ¿no? ¿Ya? Entonces nosotros debemos, eh, para poder resolver, ¿no? Correctamente, debemos basarnos en estos 4 pasos fundamentales, ¿no? Lo que es el método de Polya para resolver problemas. ¿Ya? Entonces nosotros debemos basarnos en estos 4 pasos. ¿Ya? Primero debes entender el problema, luego configurar un plan, ejecutar el plan y luego examinar la solución obtenida, pues, ¿no? ¿Ya? Esto lo voy a detallar paso a paso, de acuerdo, ¿no? A la situación problemática que estoy presentando como ejemplo. A ver, entonces mira, el paso 1, debemos entender el problema. Para ello debemos, ¿no? Preguntarnos, ¿no? ¿Qué datos hay? ¿Qué debo encontrar o resolver? ¿Y qué debo hacer? Pues, ¿no? Entonces para ello volvemos otra vez a la situación problemática, pues, ¿no? Y entonces ahí podemos observar, ¿no? Debemos entender, ¿no? Este problema. O sea, no resolverlo, pero por lo menos debemos entenderlo. Entender lo que dice, qué unidades está usando. Debo entender, por ejemplo, ahí ese cuadro de doble entrada, ¿no? Debo entender esos números, qué unidades tienen. Todo eso. Una vez que lo entiendes, recién vas a pasar al paso 2, pero estamos primero en el paso 1. A ver, mira, yo entiendo, mira, yo leo, bueno, habla sobre reciclando, ¿no? Cuidamos el medio ambiente. Vemos ahí que están participando los países de Perú, Colombia, Argentina. Otra cosa más, el cuadro indica la cantidad de basura clasificada, ¿no? En millones de toneladas. Ya ves, estamos entendiendo de esa forma, ¿no? Y luego vamos a ver acá, por ejemplo, acá está seleccionado por columnas la cantidad de plástico, vidrio, metal, papel y lo que ha reciclado, ¿no? Perú, ¿no? Digamos de plástico, está aquí, plástico, vidrio, metal, pero está en horizontal, ¿no? Y la cantidad total lo podrías ver, ¿no? De plástico en forma vertical aquí. ¿Ya? Y luego vamos a las preguntas, ¿no? ¿Qué cantidad en total se recolectó? ¿No? Vamos a ver, ¿no? La cantidad total, no tendrías que sumar todo, pues, ¿no? ¿Qué país recolectó la menor cantidad de metal? Bueno, vas a la columna de metales y ves ahí, ¿no? Pero para ello tendrías que ver, ¿no? Cuál es mayor, menor, ¿no? Ya, hasta ahí debes comprender, ¿no? El problema. ¿Qué país consiguió la menor cantidad de reciclaje? Bueno, ahí tendrías que ver, ¿no? Sumar toda la cantidad de reciclaje, ¿no? Y ver, ¿no? Quién obtuvo menos. ¿Cuántos kilogramos de papel se recicló en Argentina? Vas a la fila de Argentina y ves, ¿no? Papel, ya, aquí está. Ya, pero un momentito, vemos ahí que está en kilogramos, ¿no? Pero las unidades que nos han dado inicialmente están en millones de toneladas. Entonces por ahí no debo hacer una cierta conversión, ¿no? Entonces ya entendí el problema, o sea, entendí paso a paso, ¿no? Lo que más o menos se debe hacer, ¿no? Ahí estarías cumpliendo con la primera parte, ¿no? Comprender el problema. Tienes ahí los datos y todo eso. Ahora, en la segunda parte, debes configurar un plan. Para ello, yo he puesto ahí, bueno, un símbolo de herramientas y debe ser preciso, ¿no? Debes darlo en el blanco, o sea, no debes fallar en esto. Entonces, como herramientas, bueno, nos hacemos también la pregunta, ¿no? ¿Sé hacer lo que me piden? O sea, si has resuelto un problema parecido, similar antes, o sea, te haces la pregunta tú mismo, ¿no? ¿Lo has hecho antes? ¿No? ¿Qué procedimientos debo utilizar?
¿Se debe hacer todo a la vez o solo parte? Eso también lo que debes de repente tener en cuenta, ¿no? Porque muchas veces resuelves más de lo que te piden y solamente pierdes tiempo. ¿Ya? Entonces, mira, como parte de tu herramienta, aquí debes considerar, ¿no?, tus apuntes de clase, la interacción en el grupo, de repente videos de YouTube, tal vez por ahí haya, ¿no? Inclusive yo también soy parte de tu herramienta, ¿no? Porque si por ahí tienes cierta dificultad, entonces vas a acudir a mí, ¿no? Profesor, tengo un problema, ¿cómo hago esto? Entonces, en este plan yo también me incluyo, ¿no? Para poder apoyar. Ya, entonces mira, acuérdate que debemos configurar un plan. Entonces yo más o menos me he puesto en tu lugar, ¿no? Y he tratado, ¿no?, de más o menos entender, ¿no?, tus dificultades, ¿no? Ciertas deficiencias que puedas tener, ¿no? De acuerdo, ¿no? Como he ido evaluando, ¿no?, en las semanas anteriores. Entonces más o menos ya sé cuál es tu debilidad. Entonces en base a eso yo he elaborado este documento, pues, ¿no? Entonces aquí yo he pensado, ¿no?, que de repente tienes dificultades, ¿no?, en conocer la notación científica, porque el problema te pide, ¿no?, que indiques en notación científica, ¿no? Entonces debes repasar, ¿no?, lo que es la notación científica, ¿no? Acuérdate que este valor primero, o este primer valor, debe estar entre 1 y 10, ¿no? Puede ser 1 pero menor a 10. Ya, otro detalle más que de repente tiene ciertos problemas, ¿no? Y es necesario, ¿no?, que busques información, o lo que es la potencia. Operaciones acá, ¿no?, cuando estás multiplicando, cuando el exponente es positivo o cuando es negativo, ¿no? Otro detalle más, de repente operaciones, conversiones, ¿no?, de una potencia con un exponente cambias a otro exponente. O también el desarrollo, ¿no?, de las potencias, ¿no? Eso podría ser también de repente, digamos, algunos temas que te faltan, ¿no?, reforzar. Entonces eso es lo que debes tenerlo a la mano, ¿no?, como herramienta para que puedas resolver el problema, ¿no? Entonces aquí tengo, por ejemplo, ¿no?, tengo valores con potencias, pero cada exponente es diferente, ¿no? Entonces, si tú quieres ordenarlo, por ejemplo, ¿no?, en forma ascendente, tienes ahí una técnica, ¿no?, de convertir, ¿no?, todos a la misma potencia exponente, y solamente observas los coeficientes y podrás saber, ¿no?, cuál es mayor y menor. Por ejemplo, acá yo lo he ordenado de menor a mayor, ¿no? Otro detalle más es la lectura de números. Como vas a exponer, es importante que sepas leer, ¿no?, adecuadamente los números, ¿no? Entonces yo aquí, por ejemplo, debes también recordar, ¿no?, que en Perú, por convención, cada 1000 se separa por un espacio, ¿no? Se deja un espacio, ¿no? Y cuando son millones también es un espacio, ¿no? Ya sea miles o millones o billones, se separa un espacio, ¿no? En el lenguaje internacional se aplica la coma, ¿no? Coma y el punto para separar enteros y decimales. Pero en Perú se desarrolla de esta forma, ¿no? Ya, otro detalle más, de repente puedes observar, ¿no?, el Jurado Nacional de Elecciones o la empresa de energía eléctrica utilizan, ¿no?, de repente la coma, ¿no?, como separador de miles, millones, pero eso es porque ellos utilizan, ¿no?, un software internacional, pues, ¿no? Y ese software está, ¿no?, diseñado, ¿no?, con la convención internacional, ¿no?, que aplica, ¿no?, esas comas para separar miles, millones, ¿no? Pero que eso no te confunda. En todo caso, se recomienda que tú domines los dos, ambos, ¿no? Porque quizás en un examen de admisión va a ser importante que sepas, ¿no?, cómo es la convención de esos números en el Perú. ¿Ya? Por eso que es importante. Aquí también te he puesto un símbolo, ¿no?, de conversión, ¿no? ¿A cuánto equivale, ¿no?, una tonelada? Pues, ¿no? Una tonelada equivale a 1000 kilogramos. Entonces, luego que ya conoces los saberes previos, ¿no?, lo que tienes dificultades, ciertas deficiencias, debes tener a la mano, ¿no?, esa información para que puedas resolver, ¿no? Acuérdate que como profesor también está incluido, ¿no?, como parte de tu herramienta para que puedas desarrollar, ¿no?, estos problemas. ¿Ya? Entonces,
Lo que sigue, ¿no? En el paso 2, seguimos todavía en el paso 2, es elaborar el plan, ¿no? El plan. ¿Qué plan vas a utilizar, ¿no? Para desarrollar? En este caso, mira, yo, como te digo, me he puesto en tu lugar. ¿Qué haría, por ejemplo, yo, ¿no? O sea, yo aquí he considerado, ¿no? A ver, mi plan, estrategia es, como me piden aquí la cantidad total, ¿no? ¿No? Entonces, lo que he hecho yo es he agregado una columna más y una fila más, pues, ¿no? Entonces en esta columna lo que voy a hacer es, bueno, voy a sumar todo lo que ha reciclado el Perú. Papel, vidrio, metal, ¿no? Todo lo que recicla. Igual acá lo que ha reciclado Colombia, ¿no? Plástico, vidrio, metal, papel. Aquí va a estar el total. Y en forma vertical, la cantidad total solo de plástico, la cantidad total solo de vidrio, la cantidad total solo de metal y solo de papel. Entonces, eso sería mi estrategia, ¿no? Hasta ahí estaría cumpliendo, ¿no? Con el paso número 2, pues, ¿no? Ahora, en el paso número 3, ya vamos a ejecutar el plan, pues, ¿no? Entonces ahí yo voy a aplicar mis operaciones matemáticas, voy a resolver, comparar y todo eso, pues, ¿no? Entonces aquí, ¿no? De manera explicativa, estoy volviendo a colocar el cuadro y debo, como voy a hacer comparación, ¿no? Cuál es mayor, menor, ¿no? Entonces me es recomendable aquí, ¿no? Como lo decía en el paso 2, vamos a convertir esas potencias con exponentes que sean iguales, como si fueran variables iguales, ¿no? Tenemos aquí, ¿ve? Vean ahí, ¿ve? Hemos convertido. Ahora, ¿por qué hice yo eso? ¿Por qué le he puesto base 10 y exponente 7? Porque yo debo ver acá cuál es lo que más se repite, pues, ¿no? Por ejemplo, acá se repite 10 a la 7, por acá hay otro 10 a la 7, entonces escojo el que más se repite y todo lo pongo como referencia, pues, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces aquí he hecho toda la conversión, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya sumé, he sumado acá, por aquí también sumé, y también en columnas, ¿no? Ya está todo sumado. Pero todavía no acaba digamos, la solución, ¿no? Pero el paso número 4, muchos a veces dicen, profesor, ya terminé, y me envían así, ese valor. O sea, me envían esa tabla, digamos, ¿no? Y yo les digo, oye, pero ahí no está tu respuesta, le digo así. Pero me la envían así, o sea, ahí es donde la mayoría falla, pues, ¿no? Entonces, por eso está el paso número 4. En el paso número 4 examinamos la solución obtenida, pues, ¿no? Entonces, ahí debes tú hacerte las preguntas, ¿no? El resultado es lo que se pidió. ¿Cómo lo compruebo nuevamente? ¿Hay otra forma de hacerlo? Entonces ahí, después del paso 4, vuelven de manera cíclica. Otra vez tenemos que volver con nuestro resultado al paso número 1, pues. Pero en este paso número 1, otra vez, ya tenemos nuestra tabla completa, pues, ¿no? Y ahí hacemos nuestra reflexión y análisis. Este cuadro es lo que nos ha pedido en el problema. Entonces volvemos a leer las preguntas. ¿Qué cantidad en total se recolectó? Indica la respuesta en notación científica. Ah, entonces solamente este cuadro no es la respuesta, ¿sí? Te puedes dar cuenta, ¿sí? ¿Qué país recolectó la menor cantidad de metal? ¿Qué país consiguió la menor cantidad de reciclaje? ¿Cuántos kilogramos de papel se recolectó en Argentina? Ah, entonces no, pues, o sea, este cuadro no es la respuesta. Inclusive en la pregunta D te está pidiendo ahora en kilogramos, ¿ah? Y acuérdate que todos estos valores se encuentran expresados en millones de toneladas. Entonces por ahí ya voy a hacer una conversión, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Entonces continuando, vamos a resolver otra vez en forma cíclica, ¿no? Pasamos otra vez al paso 2, al paso 3 en forma cíclica. Otra vez tienes que escoger el plan que vas a hacer, o sea, vas a comprender, escoger el plan, ejecutar y luego reflexionar al final, ¿no? Si ya es la respuesta o todavía falta, ¿no? Entonces pasamos a la siguiente. Mira. En la siguiente, lo que yo he hecho, bueno, he marcado, ¿no? Es una estrategia, ¿no? Que aplico, es un plan, ¿no? Por ejemplo, acá me piden el total, ¿no? Que se recolectó, yo acá lo sombreo, ¿no? ¿Dónde está la respuesta, ¿no? O parte de la respuesta, porque todavía falta por ahí.
Ya, aquí lo he resaltado, ¿no? La parte amarilla. Aquí el fucsia, por ejemplo, ¿qué país recolectó la menor cantidad de metal? También acá lo he resaltado, ¿no? ¿Dónde está o sea, cómo consigo mi respuesta? ¿Qué país consiguió la menor cantidad de reciclaje? También, ¿no? Está resaltado ahí de morado. Y de verde, ¿cuántos kilogramos de papel se recicló en Argentina? También acá está de verde. Entonces hasta ahí ya tengo ya mi otra estrategia. Ahora lo que me queda es ejecutarlo, pues, ¿no? Aquí esto está en la siguiente diapositiva, ¿no? ¿Qué cantidad se recolectó? Indica la respuesta en notación científica. Entonces tú puedes observar, o sea, lo que hemos resaltado es 911.018 centésimos por 10 elevado a la 7. Pero eso no está en notación científica. Entonces debemos cambiar, ¿no? ¿Cómo lo cambiamos en este caso? Mira, puedo dividir entre 100 y multiplico entre 100. Dividir y multiplicar entre 100 es lo mismo, ¿no? Que igual a 1. Pero esa división lo aplico, ¿no? Para el primer valor. Entre 100 me quedaría 9,11 o 9 enteros con 11 centésimos. Y cuando lo multiplico por 100, 10 a la 7, obtengo 10 a la 9. Entonces ya está aquí mi resultado, ¿no? Pero ojo que todavía está en número. O sea, no es eso la respuesta. Entonces mi respuesta correcta sería: la cantidad total que se recolectó de los países de Perú, Colombia y Argentina es de 9 enteros con 11 centésimos por 10 elevado a la 9 millones de toneladas. Ya, entonces en la pregunta 2, ¿qué país recolectó la menor cantidad de metal? Solamente aquí me importa, ¿no? Identificar qué país es. En este caso, bueno, vemos, ¿no? A ver, en la pregunta B aquí, retrocedemos. En la B vemos que quien obtuvo menor cantidad sería, ¿no? Perú, pues, ¿no? Vemos acá, bueno, 9 décimos, 76 enteros, y acá es 98 centésimos. Entonces el que es menor sería Perú, pues, ¿no? Entonces iríamos, ¿no? al cuadro inicial, porque nuestro valor inicial está en notación científica, pues, ¿no? Entonces el país que recolectó la menor cantidad de metal fue Perú, con 9 enteros, 10 elevado a las 6 millones de toneladas. Entonces ahí ya tenemos una respuesta ya final, ¿no? Ahora, en la pregunta C, ¿qué país consiguió la menor cantidad de reciclaje? Igual, ¿no? Si vamos al cuadro, en este caso la C, vamos a ver acá la C, ¿qué país consiguió la menor cantidad de reciclaje? Vemos, ¿no? Que acá está de color morado. Sería, ¿no? Argentina, pues, ¿no? Aquí es fácil identificar porque, mira, lo que está de rojo, que es la potencia con exponentes iguales, es como que fuese manzanitas, ¿no? Es como que eso lo reemplazo por una manzanita. Por ejemplo acá, ¿no? Mira, 89 manzanitas, 190 manzanitas, 12,6 manzanitas. Entonces puedo yo saber cuál es mayor y cuál es menor, ¿sí? ¿Ya? Entonces esa es una técnica que, bueno, se utiliza, ¿no? Para poder identificar, ¿no? Quién es mayor y menor, pues, ¿no? Hemos convertido en un factor común todo. Pero bueno, vayamos a la pregunta, ¿no? ¿Qué país consiguió la menor cantidad de reciclaje? Vemos que está aquí. Entonces esto en la respuesta final debemos pasar a la notación científica, pues, ¿no? Entonces igual aquí, ¿no? Mira, aquí para que la notación científica este primer valor debe ser mayor o igual a 1 o menor que 10, ¿no? Entonces aquí lo divido entre 10 y por acá lo multiplico por 10. Otra vez, dividir y multiplicar por 10 es igual a 1, ¿sí? Es como decir 10 entre 10. Entonces lo que vamos a hacer es solamente, el valor no va a cambiar, la respuesta no cambia, pero solamente cambia la forma, ¿no? Aquí sería 2 enteros, 26 centésimos, por 10 elevado a la 8. Mi parte numérica estaría correcto, pero mi respuesta final sería, ¿no? El país que recolectó la menor cantidad de reciclaje fue Argentina, con 2 enteros, 26 centésimos, por 10 elevado a la 8 millones de toneladas. Muy bien, eso sería la respuesta final. Ahora, en la pregunta D, ¿cuántos kilogramos de papel se recicló en Argentina? Entonces, mi respuesta, ves el cuadro, vas a ver ahí, ¿no? ¿Qué es, no?
7 enteros con 6 décimos por 10 elevado a la 7 millones de toneladas. Eso lo puedes observar acá, mira. Aquí lo que está de verde, ¿no? ¿Cuántos kilogramos de papel se recicló en Argentina? Entonces tenemos este valor que está acá, pero acuérdate que este valor se encuentra en millones de toneladas. ¿Ya? Entonces ahí todavía debemos resolver un poquito, ¿sí o no? Para ello debemos recordar, ¿no? Una tonelada es igual a 1000 kilogramos. Entonces tenemos aquí toda esta expresión, ¿no? Nuestra respuesta parcial, porque todavía no es la final. Entonces esta letra que dice millones lo reemplazamos por 10 elevado a la 6. Porque acuérdate que millones es un 1 con 6 ceros, pues, ¿no? Que es lo mismo 10 elevado a la 6. Y toneladas es igual a 1000 kilogramos. Y 1000 kilogramos, 1000 es igual a 10 elevado al cubo. Por eso que aquí le he puesto, ¿no? 1000, 10 al cubo kilogramos. Entonces todo esto que está aquí, multiplicamos. Y acuérdate que cuando son bases iguales, los exponentes se van a sumar, ¿no? 7 más 6 más 3, 16. Y este número, 7 enteros 6 décimos, queda intacto, ¿no? Entonces ya tienes, ¿no? 7 enteros 6 décimos por 10 elevado a 16 kilogramos. Pero todavía esa no es mi respuesta. Tienes que darle forma, ¿no? De acuerdo al contexto. Entonces la respuesta final, en Argentina se recicló 7 enteros con 6 décimos por 10 elevado a la 16 kilogramos de papel. Eso sería tu respuesta final. Ahora, como los 4 pasos son de manera cíclica, podrías verificar, ¿no? Ahí concluyó mi resultado, o sea, es mi resultado final. Te haces la pregunta y revisas la primera parte, entonces sí es mi resultado final. Entonces de esta forma aquí terminaríamos, pues, ¿no? Esta sería nuestra respuesta final, pues. Entonces, jóvenes, así es como deben tener en cuenta para que elaboren su video, pues, ¿no? Y bueno, eso sería todo, jóvenes. Muchas gracias. Recuerda, tus profesores te animan a continuar en esta aventura de aprendizaje. Que tengan un buen día, jóvenes.